con fuentes de voltaje, fuentes de corriente y fuentes controladas, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio de la guía, el primero. ¿Ya? El primero de la guía. Que usted lo trató de hacer y ahí a lo mejor quedó un poquito zampado. ¿Ya? Vamos a intentarlo. Este ejercicio 1, página 3. Sí. Ya, ese es el primer ejercicio de la guía. 18, 12, BX, más o menos BX. Más o menos BX, 6 ohm, 0,5 BX, 10, adelante, buenas. Y 1, y 2, 10, 5, 1 y 2. Uno para abajo y dos para el lado. Ya, ese es el modelo o el circuito que hay que resolver, ¿ya? Aquí se produce una corriente en esta malla que todavía no hay que calcular y se produce una caída de voltaje aquí, en la resistencia. Esa caída de voltaje controla esta corriente, o sea, esta fuente es dependiente de ese voltaje, o sea, es un valor de corriente que va cambiando según el valor de BX, ¿cierto? Como todavía no lo conocemos, si despejamos ese, calculamos este. ¿Ya? Esa es la dependencia. Esto se llama fuente de corriente controlada por tensión. ¿Ya? Fuente de corriente, control con tensión. ¿Ya? Fuente de corriente donde se controla con una tensión. ¿Ya? Eso es típico de los circuitos electrónicos, ¿ya? Que son con componentes activos. ¿Se entiende, no? Luego, esta es independiente, son 18 volts, 18 volts fijos, ¿ya? Y esta es una fuente que se ajusta según ese voltaje. Si este voltaje crece, esa corriente también crece, ¿ya? Entonces hay que deben resolver ese circuito, ¿ya? Es el concepto de fuente dependiente. Fuente dependiente.
Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Es esto lo podemos calcular, ¿no es cierto? Esa red se llama divisor de tensión, ¿ya? Es un divisor de tensión, o sea, yo puedo calcular ese voltaje porque hay dos resistencias en serie, por tanto, esto es los 18 volts, ¿ya? Multiplicado por la resistencia donde se está midiendo ese voltaje, se supone que esto es tierra, ¿ya? Por 6 dividido por la suma de los dos valores. 12 más 6, 18. ¿Ya? Por tanto, esos son 6 volts. ¿Ya? Ahí hay 6 volts. ¿Ya? Eso es un divisor de tensión, divisor de voltaje. Uno aplica lo que sabe, ¿no es cierto? La resistencia donde mide el voltaje multiplica al voltaje de fuente y se divide por la suma de las dos resistencias. ¿Ya? Es un truco que se ocupa mucho. Divisor de tensión, eso tienen que hacerlo automático, ¿ya? Igual que el divisor de corriente. Y entonces, si tenemos 6 volts aquí, tenemos una corriente de 0,5 por 6. ¿Ya? O sea, tenemos 3 amperes. ¿Ya? Tenemos 3 amperes. Y esos 3 amperes, ¿cierto? Van a ir ahí. Se van a dividir de esa manera, ¿cierto? Van a circular en esta malla. No tienen cómo irse para acá. Tampoco la corriente de aquí, esta corriente tampoco tiene cómo arrancar para allá, ¿cierto? ¿Por qué no tienen cómo irse desde un punto al otro? Porque la diferencia de potencial es 0. ¿Cómo eso? La diferencia aquí es 0. No tengo diferencia de potencial. Referencia. Lo vamos a demostrar, pero intuitivamente por ahí no hay corriente, ¿ya? Porque la diferencia de potencial es 0. No hay diferencia de potencial. Pero ¿cómo llegamos a la conclusión de que no hay diferencia de potencial? Bueno, hay que calcular, ¿ya? Si primero hagamos lo intuitivo y después lo calculamos, ¿ya? Profe, antes de continuar, ahí, si hubiese habido una resistencia, ¿hay también la diferencia de potencial? Sí, también es 0. Sí, también podría haber sido así. 0. ¿Ya? No tiene cómo haber una corriente si no hay diferencia de potencial. ¿Cierto? La tierra estaba puesta en ese lugar. ¿Ah? La tierra estaba puesta en ese lugar. ¿Es una línea o un cable? Es el nodo de referencia. Esto es el nodo de referencia. O sea, en realidad, uno lo simboliza como en un circuito es el nodo de referencia. Si yo coloco el nodo de referencia aquí, también podría hacer los cálculos, pero sale más enredado. Entonces, independiente de donde uno ponga el nodo de referencia, los cálculos se tienen que hacer según ese nodo de referencia. Entonces, como esto es común para las dos mallas, ¿cierto? Para esta malla también es común para esta otra malla, conviene elegirlo ahí, ¿ya? El nodo de referencia hay que tratar de elegirlo donde convergen muchas ramas de mallas, ¿ya? Después vamos a ver otro circuito donde conviene elegirlo en un punto bien específico, pero diferencia de potencial 0 implica 0 corriente, ¿ya? 0 corriente. ¿Ya? No hay... Distinto sería si fuera así, ¿eh? Ahí cambia, ¿cierto? Ahí cambia porque este potencial no es igual a, o sea, perdón, aquí hay una diferencia, ¿cierto? Esto de aquí no es 0,
puede que haya un voltaje más alto, por lo tanto va a haber una corriente. ¿Ya? Si yo lo conecto así. El bien cortocircuito. ¿Ah? El bien cortocircuito. No sé, todavía no lo veo tan claro. Pero sí, el mismo cable, si tiene un potencial cero, un cable, ¿no? Ahí se divide la corriente, se tendría que dividir la corriente. A ver. No, si le pongo la resistencia en medio de eso. O sea, la fuente. Se lo puede dejar de tarea, ¿eh? ¿Cómo? Pero vamos a seguir con esto. Yo creo que este ejercicio es un distractor, ¿no? Es un distractor. Ya, vamos con los cálculos. Ya, esta es una resistencia equivalente. ¿Ya? 10,5. Entonces sería 10 multiplicado por 5, 10 por 15. ¿Ya? La multiplicación de los dos dividido por la suma. Eso es igual a 10 tercios ohm. Diez tercios. Sí. Y entonces toda esta parte de aquí toda esa parte de ahí se puede resumir en ese circuito pequeño, equivalente. Por tanto, aquí hay una corriente que va a generar una diferencia de voltaje, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La corriente hace eso y el voltaje apunta hacia acá. ¿Ya? Y ese voltaje va a ser R por I, resistencia por corriente. ¿Ya? Y la multiplicación de los dos da 10 volts. ¿Ya? R por I. 3 amperes por 10 tercios da 10 volts. ¿Ya? Por tanto, aquí en toda esta parte va a haber un voltaje de 10 volts apuntando hacia abajo. ¿Ya? 10 volts. Ahí están los 10 volts. ¿Por qué apunta para así? Porque la corriente entra así. ¿Ya? Entra por ahí y genera una caída de voltaje en sentido contrario. ¿Ya? En sentido contrario. Ya, entonces, si tenemos 10 volts aquí, en esa resistencia va a pasar 2 amperes. Y si tenemos 10 ohms ahí, con 10 volts, 1 ampere. Ya. Por tanto, esa corriente que aparece ahí simbolizada como I1, ¿cuántos amperes son? Menos 1, correcto. Alguien la definió así, pero en realidad apunta para el otro lado. Por tanto, I1 es menos 1 ampere. Estaba en la guía, ¿no? El circuito, sí. Hay un y 1, claro. Menos 1 ampere. Ese 1 es menos 1 ampere. El valor de la fuente dependiente. Ah, ya. La primera pregunta dice: valor de la fuente dependiente 3 amperes. En la guía, ¿no es cierto? Valor de I1 y 2, menos 1 y 0. Ya. Aquí tenemos una corriente 18 volts sobre 18 ohms. Por tanto, aquí tenemos 1 ampere. ¿Ya?
¿Y qué más nos preguntaban? Ah, la corriente I2. Sacar el cero. Pero matemáticamente, ¿cómo se...? Aquí hay uno. Ahí hay uno. Y Hay tres. perdón. Sí. Y hay tres. El problema es que con el sentido y Tres. que sale una corriente, se va a seguir su materia de malla 3, 3 y 0. y que todo. Entonces, las dos cosas matemáticamente, ¿cómo lo expresamos? Claro, aquí está claro de que esto se bifurca en uno para allá y dos para allá. Está bien. Ya, está todo bien. 3 aquí. Bueno, la corriente no va a ir nunca para allá, o sea, no tiene otra opción. Esta tiene que dar vuelta para allá, ¿no? Sí. ¿Ya? Y si aquí entra uno y por aquí sale uno, esto es cero. ¿Ya? Si por aquí entra uno y se va para allá todo, aquí no hay nada. Lo mismo acá. Aquí entran tres y se van tres para allá. Cero. Pero ¿por qué se va para allá? ¿Ah? ¿Por qué se va todo hacia un lado y no se reparte? No sé, digamos, por ejemplo, ahí en la primera malla hay un completo hacia mano izquierda, ¿cierto? Sí, ¿No? sí. Por ejemplo, se va 0,5 por un lado y 0,5 por el otro. Sí. Pero son tienen resistencia, por un lado. Es que no No se cierra. Eso no lo entiendo. aquí ya no hay diferencia potencial. Aquí es cero, esto es todo cero. Sí, pero, profe, pero eso es porque se definió la Tierra aquí. ¿Ah? Eso es porque se definió como la Tierra en ese cuerpo, por eso es cero. Y aunque sea, uno puede cambiar y decir que estos son 10 volts. ¿Ya? Uno puede decir, tengo una tierra aquí y esto está todo a 10 volts. ¿Ya? Y si tú haces los cálculos con esa definición, da lo mismo. Ah, claro, porque tengo el mismo potencial en ambos 10, 10. en ambos lados, pero Sí. porque definí que ese es un punto común. Sí. Pero es que es común porque en realidad ahí llegan todas las ramas de la malla y llegan ahí. Y hay un cable, 0 ohm. 0 ohm. Profe, si arriba estuviera cerrado igual. Ahí sí, Ahí cambia ahí se Si repartiría. arriba estuviera cerrado, Ahí te cambia. claro, ahí cambia el circuito. Sí. Ahí ya no se puede decir eso, ahí se generaría Una nueva malla. una ¿o no? nueva malla, sí. Profe, ¿puede explicar de nuevo por qué si usted la línea la ponía arriba sí había diferencia de potencial? Que eso dijo antes, ¿cierto? Que en vez de que estuviera junto abajo, estuviera junto arriba. Cruzado. Se tiraba la tierra también. Si estuviera aquí, pero ¿qué dije? Esto. Y estuviera arriba. Sí. Yo resuelvo esta malla y no pasa nada. Aquí Quedaría igual. daría igual. Y resuelvo esto y daría igual, sí. No interfieren las mallas. Entonces no. Sería lo mismo. Sería lo mismo. Sí. Es como tomar el circuito y darle vuelta. Así. En realidad son dos circuitos independientes. Son dos circuitos independientes. No. La única dependencia es que la fuente se comunica con esta malla a través de una fuente dependiente. ¿Ya? Pero básicamente no alteraría nada que estuviera conectado así. Tampoco cambia el sentido. Cambian algunos sentidos, sí. Sería algo así. Hacer un espejo. Sí, es un espejo de esto, para el otro lado. Cambian algunos sentidos de luz. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo verificamos si esto está bien o mal? Balance de potencia, ya. Aquí el balance de potencia va a salir un poquito más complejo por el tema de los signos, ¿ya? Por el tema de
de los signos de la fuente. Por ejemplo, esta fuente de aquí, voltaje y corriente apuntan en el mismo sentido, por lo tanto son 18 watts más. ¿Ya? Y aquí son 3 amperes y el voltaje son 10 volts y apuntan en el mismo sentido. ¿Ya? Apuntan en el mismo sentido. ¿Ya? ¿Se fijan? Estos 10 volts aparecen aquí también. ¿Cierto? Aquí yo los mido así. ¿Ya? 10 volts ahí, 10 volts acá, por lo tanto, potencia 30 watts, positivo. ¿Ya? Ya, y aquí serían R por I cuadrado, 12 watts. ¿Ya? Aquí, 6 watts. ¿Ya? Aquí, R por I cuadrado, 10 watts. Y aquí, R por I cuadrado, 5 por 4, 20 watts. Entonces, sumando las fuentes daría 48. Y las resistencias 12, 18, 28, 48. Ahí está. ¿Cierto? Potencia de fuentes. Voy a colocarlo bien aquí. Fuentes serían 18 watts más 18 watts más. Se podía. ¿La noté o no la noté? 30. Sí. Aquí está. Potencia de R's 12 más 6 más 10 igual 48. 12, 18, 28, 48. ¿Ya? En este caso, ambas fuentes están suministrando. Entonces está bien hecho el circuito y no hay nada que discutir con respecto a la corriente, esta cosa que aparece ahí. No tiene cómo haber corriente en un circuito que no tiene diferencia de voltaje. ¿Ya? A menos que aparezca una fuente ahí, ahí sí. Ahí sí, ahí cambia la cosa, ¿no es cierto? Si yo le coloco una fuente ahí, cambia esta corriente, ya no es cero, ¿ya? O al revés, si le pongo una corriente, una fuente de corriente, también. Pero la situación es un solo cable y diferencia potencial cero. Pero creo que independiente de que la fuente esté ahí, si yo aterrizo en ese lugar, igual estoy haciendo la fuente vista. ¿La estoy hablando? Sí, traten de sacarse el concepto de aterrizar, ¿ya? Coloquen mejor potencial de referencia. Potencial. Sí, potencial de referencia. Ya. Porque uno lo puede decir el potencial de referencia es este, y hago todas las ecuaciones con respecto a ese y me debiera dar todo igual. Sí. No debería cambiar nada. Si las leyes de Kirchhoff son independientes de lo que uno haga como referencia de voltaje, o sea, donde uno coloque el nodo de referencia, ¿ya? Es independiente. Sáquense, digamos, el concepto del aterrizar, de colocar un cable a tierra, en la tierra, digamos, en el chasis o en el piso, ese otro concepto, ese equipotencial. Profe, ¿el punto de referencia lo define uno?
En un circuito, sí, lo define uno, por conveniencia. Uno lo define. Pero en circuitos prácticos el potencial de referencia está amarrado a un sistema de tierra. Por eso se llama aterrizar. Profe, lo otro... Perdón, si yo el circuito lo tengo aislado en el aire, volando en un dron, no hay punto de referencia. en los circuitos en un dron no hay tierra. Lo que tú tienes ahí es una pista en el circuito eléctrico que es referencia. Pero se llama referencia, para toda la gente le dice tierra, pero ahí no hay tierra. Profe, por ejemplo, en el VR5, ¿por qué define usted que el negativo está arriba y el positivo abajo? Esta, sí, porque la corriente va desde el terminal A hasta el terminal B, Sí. ¿ya? Y la caída de tensión va desde el terminal A al B, ¿cierto? Ya. Si uno tiene una resistencia así y define la corriente así, ¿ya? ¿Cómo manejo yo el voltaje? Tengo que decir que esto es VA menos VB dividido por R, ¿ya? Y si lo defino para el otro lado, eso sería B sub B menos B sub A dividido por R, ¿ya? Entonces, como la corriente está definida así, el voltaje cae en ese sentido. ¿Ya? Bueno, este circuito así es como bien extraño. Al principio uno lo ve y tiene hartas cosas, sutilezas, que lo sacan un poco a uno de lo normal. Y eso que es el primer ejercicio de la guía y produce un impacto así como, ¿qué es esto? ¿Ya? Pero la ley de Kirchhoff tiene que cumplirse en cualquier circuito eléctrico, sea tan extraño como ese, ¿ya? No sé si hay alguna consulta. Traten de hacerlo después en su casa, ¿ya? Para verificarlo completo, pero básicamente es tener claridad en las polaridades, en dónde caen los voltajes, etc. Los 12 y los 6 aquí eran que Los 12, los 30, los 12 watts y La los 6 watts. potencia 12 watts. de cada uno. La diferencia. Esa resistencia tiene una corriente de 1 ampere, por lo tanto R por I cuadrado. Es de esa. R por I cuadrado. Es de la otra. Sí, este es R por I cuadrado, todo es R por I cuadrado, ¿ya? Esto es válido también para circuitos en corriente alterna. O sea, todo lo que hemos visto aquí lo vamos a repetir cuando veamos fasores. Por lo tanto, estas leyes que uno las ve con resistencia también operan para impedancia, para admitancia, para circuitos con corriente alterna. No cambia si es que uno usa alterna. ¿Ya? Vamos a ir a otro, lo puedo borrar, ¿no es cierto? Vamos al segundo. Este está simpático porque tiene unos números tan extraños, pero calza después solito.
02, 25, 017, 200. 49 y 1. Aquí era y 1. Sí. Y 1, 07, 249, 800, ya, perfecto. Entonces, vamos reconociendo dónde nos conviene partir calculando. ¿Ya? Bueno, y el nodo de referencia está clarito que es este. ¿Ya? Ese es el nodo de referencia. ¿Ese es la fuente 7,2 o 72? 7,2. Sí, 7,2. Entonces, aquí se produce una corriente y esa corriente se refleja en una fuente de corriente dependiente, de otra corriente con un valor de 49 veces. Ya, esto es lo que se llama circuito activo. Entonces, aquí, voltaje. Aquí va a caer otro voltaje, ¿no es cierto? Que va a ser 55 kilos por I1. ¿Ya? Ya. Si aquí llegan 49 y aquí llega 1, porque en realidad esto es I1, ¿no es cierto? Y aquí llegan 49, aquí llegan 50. 50 veces, ¿ya? Por aquí llega I1, por aquí llegan 49, para abajo 50 y 1. Entonces, Profe, abajo puso I1 hacia la derecha y arriba puso en rojo I1 hacia la izquierda. I1 aquí, Sí. hacia la derecha. Y arriba hacia... No, este es voltaje. Los voltajes tienen una curva, ¿ya? O sea, las flechas son curvadas. Cuando sale una flechita así como un arco, es porque es caída de tensión. Cuando hay una flecha recta, es porque es corriente. ¿Ya? Para que se acuerden de ese detalle. No sé si en la guía aparece así. Bueno, aparece simbolizado más o menos, pero en algunos libros el voltaje lo simbolizan como una flechita curva. ¿Ya? Y la corriente, flecha directa. Entonces es una caída de voltaje. Ya, por tanto, aquí también tenemos una caída de voltaje. ¿Ya? Que sería 200 por 50. ¿Ya? R por I. Eso es 10.000, ¿no? Sí, 10.000. 10.000 y 1. Entonces, esta es una corriente de 50 por I1 sobre una resistencia de 200, entonces multiplicamos 200 por esta corriente, R por I nos da 10.000 veces I1, y eso es un voltaje. Eso es lo raro de esto, que voltaje, pero aquí aparece I1, es
En función de la Está en función de la corriente, eso, gracias. El nivel de voltaje está en función de una corriente. Eso. ¿Y qué más? Aquí van a caer, ¿no es cierto? Esta corriente es así, ¿no es cierto? Entonces el voltaje en esa resistencia, ¿no es cierto? Ese voltaje que va en contra de la corriente va a ser 800 multiplicado por 49 y 1. ¿Ya? 800 multiplicado por 49 y 1 volts. Ese es el voltaje que cae. ¿Ya? Entonces, tenemos dos mallas donde podemos aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Pero observen esto. ¿Ya? En esa malla, si yo hago una ley de voltaje de Kirchhoff en esta malla cerrada, yo me pillo con fuente de voltaje, resistencia, resistencia. Por lo tanto, puedo sacar inmediatamente ahí la variable que yo quiero despejar. ¿Ya? La puedo sacar. En cambio aquí, si yo hago la ley de voltaje de Kirchhoff, tengo voltaje conocido, y aquí no conozco el voltaje, todavía no. Conoce la corriente, pero yo necesito un voltaje, pero no lo conozco. Pero puedo sacar de la malla. Se puede sacar de la malla externa, pero para que tengan ojo, cuando aparecen estos circuitos y uno quiere aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, traten de buscar mallas que no involucren fuentes de corriente. ¿Ya? No hagan esta, porque van a tener que asignar una variable auxiliar. Se les va a transformar el ejercicio en dos ecuaciones. O sea, la externa no lo Malla 1. Ya, en la malla 1 apliquen la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces vamos sumando. Ese gira o apunta en el sentido del reloj. ¿No es cierto? Por lo tanto le colocamos positivo. ¿Ya? Positivo, 7,2. Este en contra. Menos. 55 y ¿Ya? Este también apunta en contra. Se opone a la corriente, ¿no es cierto? Se opone. Menos 0,7. ¿Ya? Y aquí, ese también se opone. Son 10.000 y 1. Cero. ¿Ya? Toda esa sumatoria de voltaje orientado da 0. ¿Ya? Entonces, juntamos los términos constantes en un lado y los términos variables en otro. Y esto sería mucho ruido este pajarito. Entonces, chao pescado, queda 10 elevado a menos 4, que es igual a 0,0001, o sea, 0,1 miliamperes.
poquita corriente. Esto debe ser un circuito electrónico. 0,1 miliamperes. O sea, esta corriente en realidad es 0,1 miliamperes. ¿Ya? Ojo con esas notaciones, ¿eh? Se caen harto los alumnos con este tipo de cálculo donde aparecen muchos ceros. Yo sé que los eléctricos, las corrientes son todas sobre 100 amperes, ¿ya? O kiloamperes, pero también tenemos situaciones donde las corrientes son chiquititas y hay que tener electrónica y hay que tener cuidado con los miliamperes, son traicioneros. Entonces, 41. ¿Qué es lo que venían ahí? Mira. El valor de la fuente dependiente. El valor de la fuente dependiente. Ya. 49. Eso es 49 por 10 elevado a menos 4. O sea, 49, 1, 2, 3, 4. $4,9 miliamperes, ¿no? A ver, ¿qué es lo que dice ahí? 49 veces por 10 elevado a menos 4. ¿Ya? Y después vienen los cálculos de potencia, pero eso ya es cálculo de decimales y a esta altura del partido no. Ya, entonces, se entendió, este estaba más fácil, ¿ya? Este estaba un poquito más agradable. Más agarrable y más agradable. Más abordable. Las potencias, balance de potencia, háganlo como ejercicio, ¿ya? Hagan en su cuaderno, tarea, calcular el balance de potencia, ¿ya? De modo que cuando queden en el limbo, en las notas, y vengan a mi oficina, yo les voy a decir, muéstrenme todas las tareas que les dejé, ¿ya? Y si las hicieron, perfecto. Puede haber 1 miliamper más en la nota. Pero si no, quedan ahí en 3,99999. Entonces traten de hacer esas tareas, esos ejercicios para practicar, ¿ya? Y lo dejan en el cuaderno porque yo lo voy a revisar después, ¿ya? Lo puedo revisar. Para que no me digan, profe, déme una tarea ahora. No, la tarea se está dando todo el tiempo para que ustedes la vayan desarrollando clase a clase, me pregunten. Es voluntaria, el que quiere la hace, el que no, no. Pero en caso de problemas después de alcance, para saltar la valla, puede servir. Ya, vamos a borrar. Y el otro ejercicio, el 3, el 1-3. Y eso que vamos en la página 3 del apunte, son 60 y como 80 páginas. Pero créanme que los otros ejercicios son un poquito más fáciles. Estos de la entrada son como más raros, más rebuscados, pero el resto se va a ir un poquito más expedito.
Tabaco. Menos 7 y 0. Y 5 de 1. 20 por menos 7 y 0. 16 ohm. 2 y 0 más. B2, B1, B2, 5 B1, 35, más B1, más B2. Ya, entonces tenemos ahí varias cosas, tenemos fuentes de voltaje controlada por corriente y fuente de corriente controlada por voltaje. ¿Ya? Ese trabalengua. Esta es una fuente de voltaje que depende de una corriente I0. ¿Ya? ¿Dónde está la corriente I0 aquí? En la resistencia de 30 ohm. Entonces, 7 y 0, 2 y 0, y esta es una fuente controlada que depende del voltaje V1 que está aquí. Entonces, está todo interrelacionado. Y 0 va a ser B2 activo 3. Más encima una fuente de voltaje. No está representando Todas esas cosas pasan porque hay fuentes controladas, ¿ya? Esos cambios de sentido de voltaje y cosas así ocurren porque son fuentes controladas, ¿ya? Corrientes que apuntan en sentidos que uno no espera. En forma preliminar uno ve un circuito y dice esta corriente debería para acá, pero cuando hay fuentes controladas las cosas cambian, ¿ya? Entonces aquí Aquí conviene hacer digamos, una ecuación de malla que involucre esta fuente, esta y aquí, hasta aquí. ¿Ya? Veamos qué pasa. Una super malla, una malla que vaya de aquí para acá, para acá, para acá. Involucre todos esos elementos. 20, 7, porque ahí me va a quedar la I0 despejada inmediatamente. ¿Ya? Me va a quedar despejada y I0 inmediatamente si yo ocupo esta super malla. ¿Ya? Es una malla que involucra dos submallas. ¿Ya? Eso se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Uno puede elegir
un camino de una malla cualquiera, porque la ley de voltaje de Kirchhoff se cumple en un camino cerrado cualquiera. Cualquier camino cerrado de un circuito se cumple la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, ley de voltaje de Kirchhoff, vamos sumando. Pero ahí quedaría fuera la de 16 ohms. Sí, quedaría fuera. Entonces, esa apunta para allá, suma, más 20. ¿Ya? Esa también apunta para allá, más 7 y 0. Estoy sumando voltajes. Esta apunta en contra, ¿cierto? Menos 2 y 0. ¿Ya? Y esta apunta en contra, también menos. Menos 30 y 0. Claro. Sí, 30 y 0. Igual hay 0. ¿Ya? Entonces, 20 más 7 menos 2 menos 30 igual a 0. ¿Ya? Entonces, aquí despejamos inmediatamente. 20 va a ser igual a ¿cuánto? 25 y 0. 7 menos 2, 5. Menos 25 más. Cuatro quintos amperes. A ver, un quinto son 0,8. Sí. Pero dejémoslo como fracción para que se pueda despejar. B1. Ya, necesitamos B1, pero eso lo podemos sacar inmediatamente porque tenemos los valores aquí en esa malla chica, ¿cierto? Tenemos ese valor, sabemos cuánto vale I0, por lo tanto ya conocemos el valor de voltaje, tenemos la resistencia, por lo tanto podemos calcular el valor de ese voltaje que aparece ahí. Ese voltaje que aparece ahí es la suma de 20 más 7 y 0, ¿ya? B1 es igual 20 más 7 y 0. 7 y 0, ¿ya? Y eso es 20 más 7 por 4 quintos. A ver, B1. 20 más 7 y 0, sí. 7 y esto es 20 más 7 por 4, 25,6. Ya. ¿Usted lo está calculando mental? Ah, sí. Bien, me parece. No necesita cuaderno. Ya. B1, entonces aquí ya tenemos ese voltaje. ¿Ya? Y si tenemos ese voltaje, B1 también tenemos esta corriente. ¿Ya? Esa corriente de ahí sería 5 por... Veamos si algo, voy a expresar esto en fracción. 5, 100 más 28 quintos. Entonces, esto es igual a 5 multiplicado por 128 quintos. Oye, alta corriente. Ah, voltaje, perdón. No, corriente. Sí, es corriente, sí, tiene razón. 5 veces B1. Y B1 sí, es alta. 128 amperes. Ya, ¿qué nos pedían ahí? B2. B2 es 30 por I0. ¿Ya? I0 es 4 quintos. ¿Sí? 24 volts.
polos. 25,6 volts. ¿Ya? Y eso, 26,6, 24 ya. Y el resto, que lo que era potencia sobre el total. Potencia total. Esto está bonito, ¿cómo lo calculamos? Bueno, a ver, ayúdame aquí con la calculadora, ¿ya? Ayúdame aquí con la calculadora. La corriente aquí es 25,6 dividido por 16. 25,6 dividido por 16. 8 8. 25,6 Dividido por 16. Sí. 1,6. Sí, pues no en decimal, no. 1,6. ¿Seguro? 1,6, ya. Aquí sabemos de que 0 es 0,8, sí. Entonces, ya, esta corriente que está aquí, así debiera ser la suma de esa con esa. 128,8, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí salen 0,8, aquí 128, entonces este es más grande. ¿Ya? Y si aquí sale 1,6 y aquí 128,8, significa que esta corriente es más grande todavía. ¿Ya? Sería la suma de esos dos, ¿cierto? ¿Cuánto da? 130 y tanto. 130,4. Ya, entonces 130,4 bifurca ahí y se suma con esa y esa bifurca ahí, ahí ya tenemos las corrientes y voltajes. ¿Ya? Entonces aquí ya, la corriente es 130 en estas dos fuentes, por lo tanto estas dos aportan. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto fue aquí? Voltaje por corriente. ¿Ya? ¿Cuánto da esto? 20 por 130. 260 y tantos watts, ¿cierto? No, más. 2600. Positivo. Potencia de esa fuente. De esta fuente. Esta sería el voltaje, habría que calcularlo ahí. 7 veces y 0. 5,6 amperes. Perdón, es volt. ¿Ya? Son 7 veces y 0. 7 veces 0,8, 5,6 volts. Y voltaje por corriente, ¿cuánto da? 730. 700. 730.
24. Sigamos, porque aquí dice calcular potencia total. Ya. Vamos a calcular las potencias de la fuente, ¿no? Este voltaje, ¿cuánto es? 2 veces es 1.6, ¿no es cierto? 1,6 volts. Ya, aquí el voltaje y la corriente van en sentido contrario, por lo tanto la potencia es negativa, esta está absorbiendo. ¿Ya? Entonces sería 128,8 por 1,6. ¿Cuánto? 206.1. Negativo. Absorbe. ¿Ya? Qué largo el ejercicio. Esta fuente de aquí, corriente y tensión en el mismo sentido, aporte, entonces 128 por 35. 4.480 watts positivo. Y me estaría faltando el voltaje. Me estaría faltando el voltaje en esta fuente. Si ustedes observan esta malla, solamente esta malla, el voltaje de los 35 se suma con los 24 y se aplica ahí. ¿Ya? Si ustedes ven solamente esa malla, 35 volts sumado a los 24 que hay aquí, dan 59. 59 volts. Serían 59 volts aplicados aquí. ¿Ya? Y estaría absorbiendo, ¿no es cierto? Porque la fuente de corriente y el voltaje apuntan en distintos sentidos. Por lo tanto, yo multiplico tensión por corriente. ¿Cuánto es 59 por 128? 7.552. 52. Sí. Negativo. Ya. Ahora hay que cruzar los dedos para que sume. Ya, entonces, sumatoria de potencias de fuentes. Ya. 2608. Ya. 730,2. Menos 206. Coma 1. Ya. Menos 7552. Y más 4480. Raya para suma. La resistencia igual a la resistencia 30. La potencia de la resistencia. No, es que estamos viendo solamente la potencia total entregada por la fuente. Después tú calculas la potencia de la resistencia y debería dar el mismo valor. ¿Ya? 60.1. ¿Sí? ¿Da o no da? 60.1. 60 watts. 60%. Aquí da 7.818,24 watts. 7.800. Es el error decimal. Una aproximación. Estamos lejos. Puede ser algún sentido. Puede ser algún sentido, profe. ¿Sí? 7.000. El de 7.000 no. Sí, hay mucho cálculo aquí involucrado. O sea, en el fondo, despejamos. Está bueno porque está la respuesta. Sí. Tenemos los voltajes B1 y B2
que están bien calculados, pero el resto hay que chequearlo mejor. ¿Ya? Hay que chequearlo mejor. Profe, ¿y se saca la potencia de la resistencia? También puede ser. ¿Ya? Y da como... Son R por I cuadrado. Claro. Y si ahora lo ve R por I cuadrado, es un poquito de resistencia, son dos. Una, dos. ¿Cuánto da eso? Igual debería, para que dé eso, Va a dar lo mismo. 7 kilowatts. Eso dice, ¿no? Sí, aquí dice 7818 watts. Pero la 1630 no podía. Igual da lo mismo, profe. ¿Mm? 60,16. Sí, vos. Las dos Yo creo que la respuestas. respuesta A ver, veamos. La resistencia. 16 kilowatts más 6 cuadrados. R por I cuadrado. ¿Ya? Más 30 por 0,8 al cuadrado. ¿Eso cuánto da? La de 16 da 40,96. 40,96. Y 19,2. No, Está mala la da respuesta. Y esto da 60,16. 60,16 watts. Y toda esta cosa que hicimos aquí, Da 60,1. 60, ahí está bien. 60,1. Llegamos al libro. Llegamos al libro. Podría ser un error de la guía, no lo había verificado, ¿ya? Pero si coincide los cálculos de la potencia de las fuentes con sus signos y la potencia consumida en la resistencia, estamos bien, ¿ya? O sea, esto yo le creo más que la guía, pero tengo que verificar. Es que es más lógico también por la resistencia Sí. y la cantidad de potencia que vienen a consumir tampoco es... Son 16.30 ohms nomás. Claro, es poquito, sí, es poco. O sea, si uno lo mira como dice usted, Sí. 1,6 en 16 ohms y 0,8 en la nada misma. Sí. Es poco. No No es. podrían ser 7 kilos. Sí. Incluso la guía te da los voltajes aquí y si uno hace los cálculos de potencia, solamente la resistencia da 60,1 watts. Entonces, no debiera ser 7818. ¿Ya? Así que ahí vamos a hacer alguna fe de erratas. ¿Se entendió? Este es un ejercicio un poquito complejo porque tiene los signos, las fuentes al revés, fuentes dependientes. Al menos que lleve un relámpago. ¿Cómo estamos la hora? Estamos en la hora. Voy a borrar eso. No, está el video, así que. En el video sale el cáncer, se ve toda la pantalla, ¿no? Oh, no. ¿Sigues? Finalmente no llegó nadie al... ¿Tiene lista propia? ¿O hay que firmarla? No, yo paso lista. Ah, ya.
Por favor. Oh, bueno. Este está bonito. Página 6. Ejercicio 2.3. Aquí queda claro que hay un nodo de referencia que es el centro de todo el cilindro. César. Ya. Ya este solamente tiene fuentes independientes y un nodo de referencia central, ¿cierto? Yo podría hacer todo considerando ese como nodo de referencia. ¿Y cuando va a calcular la que ¿Ya? Yo puedo hacer eso o puedo elegir ese como nodo de referencia. ¿Ya? Entonces mi nodo de referencia lo voy a elegir aquí. Más cómodo. Ya, entonces, Eso se podría redibujar. no, si quiero lo redibuja. A ver. Como el nodo como espiral. Está tan por ahí. Si lo pueden redibujar mejor. Ya, entonces, pensando en que lo vamos a resolver con el método de mallas, ¿ya? Método de mallas. Cuando uno habla del método de mallas, se refiere a que son las corrientes de malla, las incógnitas, ¿ya? Cuando uno dice aplique método de malla, entonces incógnitas son las corrientes de malla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los voltajes son conocidos, ¿ya? Por lo menos aquí hay un voltaje conocido y un voltaje conocido. Por lo tanto, cuando uno tiene voltajes conocidos y tiene mallas, entonces uno aplica el método de mallas pensando en que las corrientes son las incógnitas. Entonces, esta corriente es una corriente de incógnita, aquí, ¿cierto? Voy a suponer, ¿ya? Voy a suponer de que esa corriente apunta
en el sentido de donde el potencial crece, la corriente crece, por lo tanto estaría actuando como fuente, pero eso todavía no lo sé. Yo estoy asumiendo que es así, pero puede que sea al revés, ¿ya? Eso es lo interesante que sepan, que uno asigna en forma arbitraria estas cosas. ¿Ya? Porque si yo le pregunto a usted, asigne corriente incógnita, alguien podría colocar esto para el otro lado y esto para el otro lado, y es válido también. Es válido hacerlo así. ¿Ya? Igual acá, yo asigno una corriente de malla para esa fuente. ¿Ya? Son incógnitas. Sí, tenemos que determinar. ¿Y cómo las determinamos? Planteando ecuaciones o sistemas de ecuaciones de corriente de malla. Entonces tenemos que buscar mallas donde aparezcan estas incógnitas. ¿Ya? Ya, aquí llegan 4 y aquí llegan I1. Por lo tanto, aquí debieran 4 más I1. ¿Cierto? Ya me equivoqué, yo lo había hecho con I2 arriba y I1 abajo. Ya, pero ya no importa. ¿O sí? Bueno, cambiemos los swings, no voy a perder. A esta altura del día, cambien eso. ¿Ya? Y 1 abajo y 2 arriba, da lo mismo. Entonces sería 4 más I2. Ya. Y 1 abajo y 2 arriba, 4 más I2. ¿Ya? Ya, aquí 4 amperes y aquí entra I1. ¿Cuánto será la corriente que va hacia allá? Si entra, sale. Una que entra y 2 que salen. ¿Ya? Una que entra y 2 que salen. Por lo tanto, si yo quiero esta solamente, tendría que restarle los 4 amperes y 1 menos 4. ¿Cierto? Entra y 1 aquí y salen 2. Por lo tanto, si aquí salen 4, significa se le restó a la que entra, se le restó 4 amperes. Ahí está. Pero eso, por sentido, esa no podría estar ingresando. También. Da lo mismo. Da lo mismo. Da lo mismo. Te va a cambiar el sentido de la 4 menos I1. Va a ser 4 menos I1. Sí. Pero da lo mismo. Ya, vale. Si tú lo defines para el otro lado, tienes que ser consecuente con todas las definiciones que colocar. Hay que ser como ordenado. Sí. No se puede colocar al lote, sino que si uno se define un marco de referencia de corriente voltaje, tiene que respetarlo hasta el final. No puede cambiarlo a mitad de camino. ¿Ya? Ahora, esta corriente de acá, ¿cierto? Yo la... A menos que no dé valor. ¿Ah? Sí. A menos que no le dé valor, yo lo cambio. Aquí entra uno, entra otro, entonces tiene sentido generar un vector o un sentido de corriente que sea la suma de esa, más esa, más esa. ¿Cierto? O sea, entra 1 amper, entra 4 más I2 y entra I1 menos I4 y todo eso va a dar una suma. ¿Ya? Y va a ser I1 más I2 más I1. Y uno me hizo más uno. Más 1, sí, correcto. ¿Cierto? Sí. Ahí está 1 amper, Los cuales salen. los 4 se van, queda I1 más I2 más 1. Sí. ¿Qué más? Esta corriente de acá. ¿Ya? Yo le puse ese sentido. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo I2, aquí tengo 1 amper. Entonces, ¿cuánto tengo aquí? Aquí en realidad
Yo la puse así, por lo tanto, para ser consecuente con mi sentido de corriente, porque yo lo puse así, ustedes podrían haber dicho, pero es mejor colocarlo así, ¿cierto? Entonces esta sería I2 más I1, ¿está claro, cierto? Sí, perdón, más 1. ¿Ya? Pero si la definí para el otro lado, claro, debería dar menos, o sea, sería, esta corriente sería menos 1 menos I2. ¿Ya? ¿Sería negativo? Sí, porque si yo sumo esta, o sea, no hay ninguna corriente que entra, entonces 0 amperes es igual a todas las que salen. Entonces, si tengo I2, tengo I1, entonces tengo que tener el negativo para que sea 0. ¿Ya? Bueno, yo se los pongo como ejemplo para puro complicarlo. O sea, en el fondo podría haber sido para el otro lado, pero va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Para que vean ustedes que en realidad uno puede asignar sentidos arbitrarios de corriente, pero da lo mismo. ¿Ya? Entonces, esa corriente de ahí es esa. Ya, entonces, busquemos una malla que involucre solamente fuentes de voltaje y resistencia. Ahí hay una, ¿cierto? Esa malla de abajo, voltaje RR. Hay otra. Está esa. Ah, sí. Sí. Esta. El triángulo. Es una supermalla. Hay que tratar de evitar que la malla involucre una fuente de corriente. Ese es el truco. Evítelo, porque si involucra una fuente de corriente significa una variable más. Entonces yo trato de buscar un camino cerrado que involucre fuentes de voltaje y R's. Entonces tenemos una aquí y la otra ahí. ¿Ya? Entonces voy a ver si puedo los voltajes. Entonces, ahora tengo que ser consecuente con las caídas de voltaje. ¿Ya? Esta caída de voltaje es así. ¿Ya? Esa caída de voltaje, o sea, es así, ¿no es cierto? Y esta caída de voltaje es ahí. ¿Ya? Entonces, aplicamos la famosa ley de voltaje de Kirchhoff, serían 8 más o menos, ¿ya? Porque este va en contra. Menos 12 por I1 menos I4. ¿Ya? 12 ohm multiplicado por la corriente. Signo negativo, porque apunta en contra. Y esta también apunta en contra. ¿Ya? Positivo, en contra, en contra. Entonces, esto sería menos 4 factor de I1 más I2 más 1. Menos 12 y 1 menos 4 y menos 4 y 2 más y 1 más y 2 más y 1. Esto igual a 0. ¿Ya? Y la otra malla, la otra super malla en realidad, una malla más extensa, está ahí. ¿Ya? Está ahí. Entonces, ¿pero qué sentido tiene? Tiene dos sentidos. Yo empiezo con los 10 positivos. sí, parto con los 10 positivos. ¿Ya? Aquí tengo una caída así y esta caída así. Entonces,
más 10. Ah, ya te entiendo. Sí, te entiendo. Te entiendo. O sea, nos fijamos el sentido agujas del reloj como signo positivo, pero yo también podría definirme este sentido como positivo y asumir las otras como negativas. O sea, también es multiplicar por menos 1 la ecuación, ¿ya? Por lo tanto, si somos estrictos, súper estrictos, esto apunta al revés del reloj, por lo tanto ya, menos 10. Menos 10. Este apunta en sentido del reloj, por lo tanto sería 6 más 6, factor de 4 más 2. ¿Ya? Igual sería menos el de 6. No, porque este apunta ¿En contra? menos 10. Ah, ya. El de 4 Pero es no, positivo. pero no es no. A ver, coloquemos un gráfico mejor de eso. ¿Ya? Descomponerlo. No sé. Vamos a dibujarlo de otra manera. Siempre el sentido de la corriente. O sea, ¿cuánto es el sentido de la corriente? Sí. Entonces la energía está previa por otro lado. Definimos esto así. Y 2. Y las otras son caídas de voltaje ahí y caída de voltaje ahí. Más, menos. Y aquí la definimos Hacia arriba, hacia arriba. Ya. Entonces, esta fuente define el sentido positivo, ¿ya? Esta fuente define el sentido positivo. O sea, todo lo que apunte a empujar o a hacer crecer la corriente tiene signo positivo, ¿ya? Por eso lo había escrito así. Ya. Entonces, esta fuente ayuda a que la corriente I2 crezca, ¿ya? Por lo tanto, son 10 volts positivos. Y estas caídas de voltaje apuntan en contra, o sea, tratan de que I2 no crezca, o sea, se oponen, son caídas de voltaje, se oponen. Entonces, hay que olvidarse del reloj. Ahora lo que manda es el signo de digamos, del voltaje de la fuente, que lo definimos de esa manera, ¿ya? Entonces, todo lo que vaya apuntando hacia que la corriente crezca así, ¿cierto?, es positivo, y lo que no, en contra. Entonces esto sería menos 6 factor de 4 más 2. ¿Ya? Se supone que aquí esta es una supermalla, o sea que hay otras cosas conectadas que están metiendo corriente por otro lado. Entonces aquí aparece los 4 amperios, ¿ya? Después viene menos 4. Factor de I1 más I2 más Claro, y 1 más y 2 más 1. y después tendría que ser más. ¿Ya? Y esto apunta hacia que la corriente crezca, o sea, en el mismo sentido de la fuente, por lo tanto es más. Más 2 veces
2 veces por la corriente, ¿no es cierto? Y la corriente esa es, desafortunadamente, el menos 1 menos I2. Porque yo la definí así. Es igual a 0. ¿Ya? Entonces, ahí está la aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff en una supermalla. ¿Ya? 8 menos 12 y 1 menos 4, menos 4 factor de 2 menos 0. La otra malla, 10 menos 6, 4 menos 2, menos 4 y 1 menos 1. Ya, sumando y restando. ¿Cuántos I1 tengo? Menos 12, menos 16 y 1. ¿Cuántos I2 tengo? Menos 4. Ya. Y términos constantes, aquí tengo 8, aquí tengo más 48. Y aquí tengo menos 4. Ya, entonces tengo 48 más 4, serían 52. 52. En ese lado de la ecuación, hay que pasarlo para el otro lado, menos 52. ¿Ya? Tengo 8. Ayúdame con estos cálculos, porque aquí es donde uno mete más los dedos y queda la escoba. ¿Ya? Si ustedes que están más atrás pueden verlo más amplio el panorama. ¿Ya? Ya, aquí, ¿cuántos I1? Menos 4, menos 4 y ahí, y aquí menos 2, menos 6, perdón, Menos 4. sí, menos 4, menos 4 y nada más, menos 4 y los I2, menos 6, menos 4, serían menos 10, Menos 2, menos 12. menos 12. Sí. Ya, y los términos constantes serían 10, Menos 24. menos 4, menos 2. A ver si está bien eso. 10 menos 24, menos 4, menos 2. Sí. Ya, entonces aquí menos 28, menos 18, menos 20 pasa por el otro lado como 20. Entonces, matricialmente, es un sistema de 2x2, se mete como una matriz en un sistema que resuelve ecuaciones lineales y debiera dar, son software que uno lo mete, las calculadoras ya lo traen, ¿ya? Para resolver eso. ¿Ya? ¿Cuánto da I1? Debiera dar lo que da la guía. 4 menos 3 amperes. ¿Ya? Entonces está todo bien planteado a pesar de los signos que aparecen ahí en las corrientes que... ¿Cómo se interpreta esto? La corriente 1 es 4 amperes. ¿Ya? O sea, yo la definí así y me dio 4 amperes. Significa que el sentido real de la corriente es correcto. O sea, la fuente entrega potencia. ¿Cierto? Corriente 4 amperes, la fuente entrega potencia. Y esta es
y 2 es menos 3. O sea, esta corriente son menos 3 amperes. Significa que en realidad no apunta hacia allá, apunta hacia el otro lado. Por tanto, esa fuente estaría como carga, estaría como absorbiendo. ¿Ya? Por eso, así se interpreta. Cuando uno define un sentido y el valor le dio negativo, significa que en realidad apunta hacia el otro lado, ¿no? ¿Ya? No es que esté malo, sino que como uno se define valores arbitrarios de sentidos, de corriente, después cambia los signos, ¿no? Cambia los signos. ¿Qué más se pedía ahí? Ah, las potencias. Para potencia, Para las potencias hay que sumar las partes. Sí, Por fuera. esta B por I, menos 30 watts. ¿No es cierto? Esta de aquí, 8 por 4, 32 watts, positivo. $32 watts. ¿Qué más? La de 4. Ah, no. Para el cuatro. Ah, pero me falta el voltaje. Me falta el voltaje. ¿Ya? Está dando según la guía, ¿o no? Potencia de la fuente de 8, 32 watts. Sí. Y la potencia de la fuente de 10, 30. 30 absorbe, sí. Ya, ¿cómo se sacan las otras? Aquí me falta el voltaje. Me falta el voltaje aplicado aquí. Entonces, calculemos el voltaje aquí. ¿Ya? ¿Cuánto da este voltaje? De partida, ¿cuánto vale esa corriente? Esa corriente vale menos 1 menos Menos 3. menos 3. O sea, 2, más 2. ¿Ya? O sea, menos 1 menos 3. Por lo tanto, me da 2 amperes. O sea, el sentido era correcto. Yo lo supuse así, pero al final dio correcto. Por tanto, aquí estarían cayendo 2 por 2, o sea, corriente por resistencia. R por I daría 4 volts. 4 volts. ¿Ya? 4 por ahí. Entonces, aquí podemos calcular el voltaje. ¿Ya? Sí, aquí, con esta supermalla. Aquí y acá. Tenemos 10, tenemos 4 y tenemos 8. ¿Ya? O sea, para esta fuente, si uno lo ve así, tengo una fuente de más o menos 10. Después tengo una fuente de... Es como si tuviera una fuente de 4. ¿Ya? Y abajo una de 8. ¿Ya? Es equivalente. Estos gráficos que estoy haciendo aquí equivalentes a esa situación. 10 volts, 4 y 8. Por tanto, el neto aquí que da, ¿no es cierto? Voltaje de la fuente sería, bueno, aquí yo puedo hacer V menos 10 menos 4 más 8 igual a 0, ¿ya? Si hago la sumatoria es voltaje positivo menos 10 menos 4 más 8 igual a 0. Por tanto, el voltaje aquí me da menos 14 menos 6 más 6 volts. 6 volts. O sea, tengo una caída de 6 volts positivo aquí. Por tanto, la potencia sería 24 watts positivo.
¿Ya? ¿Es así o no? Potencia, claro. Potencia de la fuente de 4. ¿Qué más falta? Aquí tenemos watts. Ah, esa. Ya. Bueno, la misma situación. Hay que ver esta malla. A ver, entonces, Hablo con la diagonal. ¿cómo sería más fácil? Yo creo que aquí nomás. Ahí. ¿Sí o no? Sí, yo decía con el 4P. Voy a borrar este. Entonces tenemos una fuente de 10. Aquí abajo viene la de 1 ampere. ¿Ya? Y después se cierra por acá con 6. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el voltaje aquí? 6 por 4 más y 2. 4 menos 3. 4 menos 3 da 1 ampere. 1 ampere. Aquí da... ¿Ya? 4 menos 3 da 1 ampere por esa resistencia. Por lo tanto, aquí estarían cayendo 6 volts. ¿Ya? Entonces aquí volvemos a aplicar este concepto de voltaje en esa fuente, que todavía no lo conocemos, lo tenemos que calcular. ¿Ya? Entonces, viendo esto así, sería, mirándolo así, sería, este lo ayuda, ¿cierto? V más 10, V más 10 menos 6 es igual a 0, ¿ya? V ayuda más 10, este no ayuda, no sé, o sea, V igual a 10 menos 6, menos 4. B, menos 4 volts. O sea, este voltaje que yo lo puse así es menos 4. Da lo mismo decir que fuera más 4 apuntando para el otro lado. ¿Cierto? Ya que me dio, cuando lo definí, me dio negativo y yo lo calculé, me dio menos 4, entonces le cambio el signo. ¿Ya? Entonces ahí yo tengo que esta fuente suministra 4 watts. ¿Ya? Más 4. Entrega. ¿Ya? Entonces la potencia de 1, claro, más 4 watts suministra. ¿Ya? Y ahí ustedes tienen las potencias de todas las fuentes y bueno, después tienen que calcular los R por I cuadrado de la resistencia y tienen que balancear parejito. ¿Ya? Sí, traten de hacer este ejercicio porque involucra mucho concepto de cálculo, potencia, sentido de la corriente, que el voltaje apunta para allá, que la corriente apunta para acá, etc. Y son medio enredados. Ahora si consulta, alguna duda. Profe, ¿cuánto es el examen? Eso. Tenemos que fijar fechas de certamen. Yo tengo 9 semanas con ustedes, en teoría. Después vienen 9 semanas con el otro profe. Entonces, si bien es cierto, el otro profe puede partir en la semana 10, el certamen mío, el segundo, podría ser cuando el otro profe empiece, en la semana 11, en la semana 10 o 11. ¿Ya? Por tanto, vamos viendo la semana. Hasta el momento el primero sería lo que hemos pasado aquí en la pizarra. Sí, todo lo que vamos pasando en la pizarra lo vamos a hacer. Todavía no lo tengo claro hasta dónde vamos a cortar el certamen 1, pero cuando tengamos la fecha yo les voy a decir
va a entrar hasta esta parte. ¿Ya? Entonces, ya estamos en septiembre, ¿no es cierto? Encima de septiembre. Una, dos, tres, 4 semanas. Venía de septiembre y ya. Octubre. 1, 2, 3. Esto es aproximado, ¿ya? Entonces, debiéramos tener a la quinta semana un certamen. 1, 2, 3, 4, 5. Por aquí. Primera semana de octubre, un certamen. Esto tiene que ser sábado, ¿no es cierto? Sí, sábado. No sé qué sábado es, pero vamos a fijarlo ahí. Después, noviembre. Noviembre, 1, 2, 3, 4. Entonces, 4 semanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por ahí. Segunda o tercera semana. O sea, C2. Esa sería como la distribución ideal, ¿ya? Sábado de la primera semana de octubre, sábado de la tercera semana de noviembre, ¿ya? Entonces, la idea mía es pasar los tópicos que aparecen en el programa, que son la fuente independiente, o sea, teorema de malla, resolución de circuito, los fasores, algo del concepto de resonancia, lo vamos a alcanzar a ver también. ¿Ya? El capítulo de resonancia es bien largo, entonces en ese probablemente va a entrar en el certamen 1 hasta resonancia, ¿ya? Los conceptos previos. Y en el certamen 2 lo que queda de resonancia más la equivalencia de parámetros de circuitos magnéticos y no me acuerdo qué otra cosa más, pero se lo voy a ir escribiendo y redactando para que lo tengan más clarito. Pero váyanse preparando, 1 de octubre y 3 de noviembre.